¿Te gustaría tener un marketing más fluido? El marketing ha cambiado, las redes sociales cambian casi todos los días. Tú y yo como consumidores también hemos cambiado nuestros gustos, hábitos y preferencias. Entonces, ¿qué es lo más importante en este momento? Entender que el marketing, la publicidad y la comunicación son conceptos fluidos. ¿Y esto qué significa? Que evolucionan. Yo soy Carito Vargas, qué alegría que estés aquí, te doy la bienvenida a un nuevo vídeo. Quédate y no te vayas, que vas a aprender algo nuevo durante los próximos minutos. Asimismo, te invito a suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificación para que no te pierdas ningún video. Ahora sí, empezamos. Si estás interesada en implementar en tu negocio un tema de comunicación y marketing más fluido, te recomiendo 3 aspectos importantes. Veamos cada uno de qué se trata. Primero, crea bóvedas. ¿Qué son las bóvedas? Son esos activos digitales que tienes almacenados y puedes usar en cualquier momento. Te recomiendo tener las siguientes bóvedas. Primero, bóvedas de testimonios. En diversos formatos como texto, audio, video, pantallazos. ¿Por qué? Porque siempre que estamos en un proceso de ventas e inclusive en momentos retadores, estas bóvedas servirán de motivación y de impulso. Además, porque te van a recordar el porqué de tu negocio. Segundo, bóveda de contenidos atemporales. Lo ideal es que tengas para 2 o 3 semanas de contenido que puedas usar cuando te sientes agobiado. Por ejemplo, frases célebres, consejos, hacks, tips variados y generales, beneficios y resultados de tus productos o servicios. 3. Bóveda para email marketing. Puedes usar los mismos contenidos y sumar otros como recomendaciones de herramientas, por ejemplo, tecnologías para creadores, plataformas que puedes usar en los negocios. Las listas son de los formatos más útiles para correos. También es importante tener una bóveda con ideas de contenido que puedes adaptar. En conclusión, todo negocio debe tener bóvedas con contenido atemporal, para cuando estés muy ocupado para crear desde cero. El segundo aspecto que vamos a ver es haz tiempo para crear. En este punto me gustaría contarte el método que vengo usando y es trabajar por bloques de tiempo o time blocking. ¿Cómo funciona este método? Aquí te explico. La idea es que bloquees tiempo en tu calendario para crear contenido. Puede ser 1 hora al día o quizás 3 horas de una tarde o hasta todo un día completo si así tú lo deseas. Básicamente es como tener un calendario escolar en donde tú lo tienes organizado todo por tiempos. Durante este tiempo bloqueado, lo único que vas a hacer es crear contenido. Este método requiere de un gran compromiso contigo mismo. No vas a hacer más nada, sino solo concentrarte en crear contenido. Si te gustaría un tutorial de cómo utilizar Google Calendar para armar tu calendario, hazme saber en los comentarios. El último aspecto, usa el modelo de la pirámide invertida de Gary Vee. La pirámide del contenido de Gary Vee, otros creadores a partir de ello han creado sus propios nombres. ¿En qué consiste? El modelo se estructura como una pirámide invertida en 3 partes. La parte superior se llama contenido pilar y se sustenta en la creación de piezas de contenido de gran duración. La segunda parte de la pirámide está centrada en reutilizar el material de duración y a partir de ello crear microcontenidos, es decir, cortar el contenido en piezas más pequeñas. Y finalmente, distribuir todo el material por todos los medios digitales. Como pueden visualizar, aquí tenemos el modelo de la pirámide invertida. En el primero está el tema de el pilar contenido. Aquí lo que nosotros vamos a tener es un formato largo o un formato base que tú ya hayas creado. Gary Vee nos recomienda que mínimo tiene que ser de 5 minutos a más. Entre más documentes todo lo que tú haces, mucho mejor. ¿A qué se refiere Gary Vee cuando dice documenta? Por ejemplo, si tú asistes a conferencias, eventos, haces workshops, talleres, tú tienes que ir documentando el back y el front of de tu negocio. Entonces, a partir de ello, vamos a ir a la parte 2. El formato largo, ¿a qué se refiere? Es de blog que tú hayas escrito. Si tienes videos en tu canal de YouTube, recuerda, mínimo 5 minutos, podcast, si es que has escrito artículos en LinkedIn y entre otras cosas. Una vez que tú tengas todo eso,
En el segundo aspecto está el microcontenido, que Gary Vee lo llama. Tú tienes que crear microcontenidos o contenidos pequeños. Es decir, al formato largo que tú tienes lo vas recortando y lo tienes que crear en diferentes formatos. Por ejemplo, puedes crear un meme a partir de algo que tú hayas hecho en el formato largo. Puedes hacer un audio post, puedes hacer una cita, puedes crear contenido vertical para las diferentes redes sociales como Reels, TikTok, Short. Incluso puedes sacar frases célebres que hayas dicho en alguna de tus conferencias, en alguno de tus artículos, etc. Y finalmente, el último es la distribución, donde lo distribuyes en las diferentes plataformas digitales que tengas: Facebook, Instagram, TikTok, etc. Lo más importante de esta pirámide es que tú tengas siempre un contenido pilar. Es la madre o la matriz y a partir de ahí tú vas creando. Si te gustaría aprender en detalle de este modelo, hazme saber en los comentarios que te estaré leyendo. Estas recomendaciones te permitirán responder con rapidez y tener más fluidez en tu marketing y comunicaciones. El mundo fluye, hazlo tú también. Espero que este contenido te haya sido de gran utilidad. Nos vemos en un próximo video.